Estaba sentado en mi espacioso apartamento en un edificio nuevo en la colonia Condesa, uno de esos lugares modernos con vista al parque, donde todo está bien pensado, techos altos, ventanales y hasta un conserje en la entrada. Como casi todas las noches, vestía una camiseta desgastada y pants, con una cerveza fría en la mano y la tableta en las rodillas. Mi esposa trabajaba hasta tarde en su oficina. Ahora es gerente en una empresa de logística y quedarse tiempo extra se ha vuelto la norma. Mi plan para la noche era simple: calentar la cena de ayer en el microondas, navegar por las redes sociales, quizás poner una vieja serie de policías en la tele o incluso ver un partido de fútbol si encontraba una buena transmisión. Una noche cualquiera, nada especial. Pero todo cambió hasta que sonó el videointerfón. En la pantalla apareció mi suegra, Elena, con su sonrisa característica. Un evento raro de por sí. Usualmente avisa con una llamada o un mensaje de WhatsApp, pero esta vez, además, venía con una desconocida. Una mujer joven, esbelta, con un cabello rojizo brillante trenzado en una coleta suelta que se balanceaba ligeramente con cada movimiento. En sus manos traía una bolsa del súper, llena de algo, probablemente comida, y en su rostro una sonrisa tan misteriosa que de inmediato supe que no era una simple visita de cortesía. Presioné el botón, abrí la puerta, y mi suegra entró al recibidor como un torbellino, trayendo consigo el olor a la lluvia de otoño y a pan recién horneado. «Hola, yerno. Vinimos un ratito a tomar algo, a platicar de la vida, que ya tiene mucho que no nos vemos. Te presento a Carla, una amiga mía de la casa de campo. Pasamos el verano juntas arreglando el jardín». Carla asintió y sonrió de una manera tan suave, casi íntima, que sentí un escalofrío en la espalda. Esas sonrisas no se regalan a cualquiera. Siempre esconden un anzuelo que te atrapa y no te suelta. Su mirada se deslizó lentamente sobre mí, desde mi cara hacia abajo, y capté esa extraña mezcla de pura curiosidad y como si me estuviera evaluando en algún mercado invisible donde yo era la mercancía en el estante. «Pasen, no se queden en la puerta», murmuré moviendo mis tenis en el pasillo para que pudieran quitarse los zapatos. Nuestro apartamento es amplio, con suelo laminado tipo madera y un gran espejo en la entrada, así que todo se veía decente sin el típico desorden de los departamentos viejos. Ellas caminaron hacia la cocina, esa con la encimera de granito y los electrodomésticos integrados que mi esposa y yo habíamos elegido hace medio año. Mi suegra inmediatamente tomó el control, encendió la cafetera eléctrica, sacó del refrigerador un frasco de chiles en vinagre que yo mismo había preparado en el verano. Incluso encontró mis totopos con ajo favoritos en la alacena, como si supiera dónde estaban mejor que yo. Carla, por su parte, miraba a su alrededor en silencio, como un invitado en una casa ajena pero acogedora, con una ligera sonrisa, sin perder la confianza. Se paró junto a la ventana, observando los árboles mojados detrás del cristal, y su postura era tan relajada que parecía que no era su primera vez aquí. Me dejé caer en una silla frente a ellas en la gran mesa de la cocina. La plática empezó sobre nada en particular, como siempre en estas visitas. Sobre la lluvia que llevaba cayendo 3 días seguidos, borrando los senderos del parque. Sobre cómo los precios en la Ciudad de México se habían disparado. La leche ahora costaba un ojo de la cara. Sobre la reparación del elevador que el administrador prometía desde el año pasado pero seguía posponiendo. Carla hablaba poco, a veces añadía un par de palabras, cortas pero precisas, con un ligero acento como del norte del país. Pero cada vez que levantaba la vista de mi cerveza, ella ya me estaba mirando. No de frente, no descaradamente, simplemente estudiándome, como si estuviera leyendo un libro. Y entonces empecé a notar los pequeños detalles que me enganchaban, como la comisura de sus labios se curvaba hacia arriba cuando yo decía algo gracioso sobre nuestro perro que otra vez había mordido las pantuflas, como se apartaba un mechón de su cabello rojizo del hombro, revelando un cuello esbelto ligeramente bronceado por el sol, como sus dedos giraban lentamente la taza de té, dejando marcas de labial. Maldita sea, una noche normal, y dentro de mí ya se movía algo extraño, cálido. Como si hubieran encendido otro calentador en la habitación, además de la calefacción central. Y el aire se volvió más denso, más cargado. Mi suegra, como siempre, dirigía la conversación, parloteando sobre los vecinos del edificio, que los del 5º piso otra vez se quejaban del ruido. Sobre el precio de la gasolina, que sube más rápido que los hongos después de la lluvia. Me molestaba amablemente, como de costumbre. «Mira, Carla, mi yerno a veces es un flojo pero tiene manos de oro.
Él mismo conectó todos los aparatos en el apartamento. Mi hija está en buenas manos, no hay de qué preocuparse. Carla asentía, pero su mirada no era sobre mis manos de oro. Era sobre algo completamente diferente, como si me estuviera escaneando por dentro, comprobando que se escondía bajo esa capa de calma, bajo la máscara de un tipo común y corriente. La cerveza se acabó, pero la conversación no se apagaba, se alargaba como miel. Bajo esa charla superficial, algo se estaba cocinando. Creciendo. Me di cuenta de que esperaba que ella volviera a mirarme. Y cada vez una corriente eléctrica recorría mis venas, ligera pero insistente. Cuando Carla se rió de un chiste de mi suegra sobre los vecinos, rozó mi mano accidentalmente al pasarme un chile. Sus dedos se detuvieron un instante más de lo necesario. Y ese toque fue como una chispa en hierba seca. No mostré ninguna reacción, seguía sintiendo, pero por dentro ya estaba en alerta, mi corazón latía un poco más rápido. Mi suegra seguía parloteando sobre sus planes para el invierno, que iba a hacer mermelada, y yo escuchaba a medias. Toda mi atención se había desviado hacia esta Carla, que había irrumpido en mi noche tranquila sin previo aviso y había roto todo el ritmo. Y mi instinto me decía, esto es solo el calentamiento, el comienzo de algo más grande que se está gestando bajo la superficie. Carla se fue relajando poco a poco, reía más fuerte. Sus movimientos se volvieron más fluidos, gráciles. Se arreglaba la trenza de vez en cuando, y su mirada se aferraba a la mía por sí sola, como un imán. Yo fingía estar completamente metido en la conversación, asintiendo en los momentos adecuados, pero la mitad de las palabras de mi suegra me entraban por un oído y me salían por el otro. Se mezclaban en el fondo. Cada vez que Carla asentía, se inclinaba un poco más sobre la mesa. El aire entre nosotros se espesaba, como antes de una tormenta en agosto, cuando el cielo está pesado pero aún no llueve. ¿Y tu esposa trabaja hasta tarde hoy?, preguntó de repente, mirándome fijamente con una entonación que hizo que algo dentro de mí hiciera clic, como un fusible. La pregunta parecía simple, cotidiana, pero con un subtexto que flotaba en el aire. Si se queda hasta tarde como siempre a fin de mes, respondí de manera uniforme, tratando de no mostrar que lo había notado. Bueno, entonces podemos platicar un rato más, sin prisas, dijo ella con una sonrisa que prometía más que palabras. En ese momento mi suegra se levantó para buscar más galletas del armario, arrastrando las pantuflas por el laminado, y Carla volvió a mirarme fijamente, directamente a los ojos, sin una pizca de timidez, como si nos conociéramos desde hace años. Luego comenzaron esos pequeños detalles que se acumulaban como una bola de nieve. Me rozaba con el hombro al pasar junto a mí para mirar la lluvia por la ventana. Ponía la mano sobre la mesa de tal manera que sus dedos casi tocaban los míos, y ese casi quemaba más que un toque real. Cada chispa de estas hacía que la pólvora dentro de mí se encendiera, ardiendo lenta pero segura. Carla, cuéntale cómo te va en el trabajo, le pidió mi suegra, regresando con un paquete de galletas. ¿Qué te cuento? Pura rutina, respondió Carla con un gesto de la mano y se giró hacia mí con una chispa traviesa en los ojos. Mejor te lo cuento a ti después, a solas. Será más interesante con detalles. Yo respondí con una broma. Ah, suena tentador. Pero en sus ojos estaba claro, hablo en serio, y tú lo sabes. Nos terminamos la cerveza, pero no se iban, como si la noche apenas estuviera comenzando. Mi suegra sacó una mermelada casera de cereza del frasco que había traído y la untamos en pan. Dulce, espesa, con trozos de fruta. De repente, Carla preguntó por la renovación de la sala. A ver, enséñame cómo tienen todo arreglado. Me da curiosidad. Y los tres nos dirigimos a la sala, esa con el gran sofá esquinero, la pantalla de plasma en la pared y la vista al parque a través del ventanal, donde la lluvia golpeaba rítmicamente el cristal. Mi suegra se sentó en un sillón junto a la ventana, y Carla y yo en el sofá. Se sentó cerca, demasiado cerca para una invitada casual, rodilla con rodilla, y el calor de su cuerpo se sentía incluso a través de la tela. A veces se giraba hacia mí comentando sobre el papel tapiz o los estantes, y nuestros rostros quedaban a la distancia de una palma, nuestras respiraciones se mezclaban. «Qué acogedor tienen aquí en este edificio», dijo pasando los dedos lentamente por la tapicería del sofá, casi acariciándola. Se siente que aquí vive gente a la que le gusta el calor, el de verdad, el humano. Palabras con doble sentido, y claramente quería que las entendiera exactamente como las había pensado.
No se refería al apartamento sino a nosotros. Mientras tanto, mi suegra seguía hablando de la vecina del quinto piso que se quejaba del ruido de la construcción cercana, pero su voz se convirtió en un zumbido de fondo, lejano. Toda mi atención se centró en Carla, cómo jugaba con un mechón de su cabello, pasándolo por encima del hombro, cómo se mordía el labio cuando yo respondía a sus preguntas, cómo su mirada se detenía en mi cuello, en la línea de mi mandíbula, como si estuviera dibujando en su mente. De repente se inclinó más cerca, susurrando casi en mi oído para que mi suegra no escuchara. Tus ojos son increíbles, tan expresivos. Miras como si supieras un montón de cosas sobre la vida, pero te callas, te lo guardas. Sonreí, ocultando el caos que se cocinaba dentro de mí, una mezcla de excitación y cautela. Ella se echó hacia atrás en el respaldo del sofá, pero su rodilla ahora estaba firmemente presionada contra la mía, y ese contacto no era casual. Empecé a esperar cada uno de sus gestos, cada una de sus palabras. Todas tenían un doble sentido, una insinuación que se extendía por mi cuerpo como un calor agradable. ¿Siempre eres tan tranquilo como una roca? ¿O es una máscara bajo la cual hay una tormenta?, preguntó en voz baja, pero directa. La pregunta dio en el blanco y entendí que el juego había comenzado en serio, sin reglas. En ese momento el teléfono de mi suegra sonó con fuerza, rompiendo el silencio. Contestó, hizo una mueca y agitó la mano. Tengo que ir a la farmacia corriendo. Una vecina de nuestro edificio se siente mal. Le subió la presión. Vuelvo en un momento. Ustedes termínense el té, no se aburran. Ve, claro, ayúdala, dije. Pero por dentro una bombilla se cambió por otra. Más cálida, más peligrosa, con un tinte rojo. Carla se quedó sentada en el sofá, reclinada relajadamente, mirándome con una ligera sonrisa que prometía una aventura. El apartamento quedó en silencio sin las historias y la risa de mi suegra. Solo la lluvia afuera y el tic-tac del reloj, que sonaba más fuerte que de costumbre. Bueno, nos quedamos solos, dijo en voz baja, con esa nota en la voz que te pone la piel de gallina. Me senté de nuevo, tratando de actuar normal, como si nada. Pero ambos sentimos que la situación era completamente diferente ahora. El aire estaba electrificado. ¿Crees que soy una parlanchina cualquiera?, continuó, inclinándose un poco hacia adelante. En realidad, solo me gusta la gente interesante, la que no es como todos los demás. ¿Y soy interesante según tú?, pregunté directamente sin apartar la mirada. Mucho, incluso más de lo que parece, respondió, y sus ojos brillaron como las luces del parque tras la ventana. Se acercó más y percibí el olor de su perfume. Fresco como después de la lluvia, con una nota de algo boscoso, a pino. Siempre eres tan controlado como el acero, susurró. Su voz se volvió más grave. A veces sí, a veces me quiebro. Su voz se hizo aún más baja, casi un susurro. La tensión flotaba en el aire como el humo de un cigarrillo. Pasó la mano por su propia rodilla, de forma casual, pero de manera que yo notara el movimiento. Y fue como una invitación. Sabes, dijo, creo que tú y yo encontraremos un lenguaje común, y rápido. Entendí que toda la noche nos habíamos dirigido exactamente a esto, paso a paso. Un lenguaje común, dices, repetí, levantando una ceja. Sí. Nos acabamos de conocer, pero tengo la sensación de que te conozco desde hace mucho, como a un viejo amigo o más. Palabras peligrosas. Después de algo así, o se convierten en amigos para siempre o te metes en un lío hasta el cuello. ¿Y a ti te da miedo meterte en líos?, preguntó sin pestañear, con un desafío en la voz. Estábamos sentados cara a cara. Su pierna ahora tocaba abiertamente la mía, y movía el pie lentamente, perezosamente. Ese movimiento distraía y excitaba al mismo tiempo, como un hipnosis. A veces me da miedo, a veces yo mismo busco los problemas, para que la vida no parezca insípida. Inclinó la cabeza hacia un lado, estudiándome. Sabes que me gusta de ti. No te apresuras, no te lanzas de inmediato. Te mantienes firme incluso cuando por dentro ruge una tormenta. Me quedé en silencio porque había dado en el clavo. Así es exactamente como me sentía. Y a mí, continuó con una sonrisa, siempre me gusta probar que tan firme te mantienes. Sus dedos tocaron mi muñeca, ligeros pero deliberados, no por accidente, como una llave en una cerradura. Carla, empecé, pero ella me interrumpió suavemente.
¿Qué? Solo estamos platicando. Nada del otro mundo. En su voz había de todo, menos nada del otro mundo. Había insinuación y promesa. Me preguntó cómo nos conocimos mi esposa y yo. Parecía inocente pero con interés. Le conté brevemente sin demasiados detalles. Nos conocimos en el trabajo, surgió algo, nos casamos. Escuchaba atentamente haciendo preguntas para aclarar. ¿Y qué fue lo que te enganchó de ella a primera vista? Pero cada vez su mirada tomaba mis palabras y las torcía hacia la ambigüedad, añadiendo un doble sentido. ¿Y nunca has mirado a otro lado en todos estos años?, me probó como en un interrogatorio. ¿Y por qué preguntas eso?, respondí con otra pregunta, tratando de no mostrar que me había afectado. Se encogió de hombros. Solo por curiosidad. Muchos hombres creen que pueden mantener la distancia, ser fieles, pero en realidad todo depende de la mujer que esté a su lado en el momento adecuado. Dijo estas palabras lentamente alargándolas, y me pareció que la habitación se había vuelto aún más calurosa, a pesar de la lluvia de afuera. ¿Y tú eres de esas mujeres de las que todo depende?, le pregunté, mirándola a los ojos. Se inclinó más cerca, y su cabello rozó ligeramente mi mejilla, suave y cálido. A veces sí, susurró, cuando encuentro a alguien que vale la pena. Ya no oculté mi sonrisa. Era un diálogo al límite, donde cada uno ponía a prueba la resistencia del otro, pero ambos sabíamos que los límites ya estaban borrados por la lluvia y la noche. Se echó un poco hacia atrás, pero se quedó cerca. Su mirada recorrió mi rostro, luego más abajo mis manos, mis hombros. Probablemente ni te imaginas cómo se ve esto desde fuera, dijo en voz baja. ¿Y cómo se ve? Como si todo el tiempo tuvieras la puerta cerrada con llave. Y a mí me encanta encontrar llaves especialmente para esas puertas. Esa frase recorrió mi piel como una corriente eléctrica, y sentí cómo se aceleraba mi pulso. Hablamos otros 10 minutos, quizás 15, pero ahora las palabras eran solo un fondo para algo más grande. Más importantes eran las pausas entre las frases, la respiración, los movimientos apenas perceptibles. Cómo se arreglaba la trenza, como yo me acercaba más. En un momento extendió la mano, como para arreglar el cuello de mi camiseta que supuestamente se había torcido, pero sus dedos se detuvieron en la piel de mi cuello un poco más de lo necesario, y fue como una señal. Entendí que ya estábamos al borde del abismo. Mi suegra puede volver en cualquier momento, dije en voz baja, pero sin convicción. Eso lo hace más emocionante, más intensa la sensación, respondió, y en sus ojos brilló esa chispa que hace que los hombres cometan tonterías y no se arrepientan. Más emocionante dices, repetí sonriendo, pero sabiendo que mi defensa se sostenía por un hilo. Asintió sin apartar la mirada, y en ese momento se instaló una pausa entre nosotros, tan densa que se podía oír el tic-tac del reloj en la pared y el goteo de la lluvia afuera. Carla se acercó un poco más, y ahora nuestras rodillas estaban firmemente en contacto. Su mano descansaba en el reposabrazos del sofá, casi detrás de mi espalda. Se inclinó ligeramente para mostrarme algo en la pantalla de su teléfono. Supuestamente una foto del campo, pero yo solo veía lo cerca que estaba su cara, cómo brillaban sus ojos. Olía a cítricos con menta, fresco y seductor. Sentí el calor de su piel, escuché cómo respiraba un poco más profundo de lo normal para simplemente mostrar una foto. Mira, empezó, pero su voz se volvió más baja, casi un susurro. Aunque, para ser honesta, no vine aquí para mostrar fotos o hablar del clima. Me miró y eso fue todo. En ese momento dejé de pensar en lo que no se podía hacer y empecé a pensar en que esto ya era inevitable, como un aguacero de otoño. Sus dedos tocaron ligeramente mi mano, luego suave pero firmemente se entrelazaron con los míos. Fue un toque sin prisa, como si quisiera que yo sintiera cada instante, el calor de su palma, un ligero temblor. «Tú también sientes esta tensión, ¿verdad?», preguntó en voz baja. No respondí con palabras, simplemente apreté sus dedos en respuesta, y eso fue suficiente. Se inclinó más cerca y nuestros labios se encontraron. Al principio con cautela, como si estuviera comprobando si yo me echaría para atrás en el último momento. Pero no lo hice. El beso se hizo más profundo, más ardiente, con un sabor a mermelada de cereza y a algo prohibido. Su palma se deslizó hasta mi nuca, sus dedos se enredaron en mi cabello, y yo la rodeé por la cintura, sintiendo cómo temblaba ligeramente, no de miedo,
sino de impaciencia, de la misma chispa que ardía en mí. Se apartó por un segundo para tomar aire y susurró: «Ya está. La puerta está abierta y no hay vuelta atrás». Pasé mi mano por su espalda, sintiendo la suavidad de la tela de su blusa y el calor de su piel debajo. Y ese movimiento fue como una confirmación. Se apretó más contra mí, y sentí como su respiración se alteraba, se volvía más rápida. Carla se deslizó más cerca, casi sentándose en mis rodillas, y sus caderas se movieron ligeramente, como al ritmo de una música invisible de la lluvia de afuera. Nuestros labios se encontraron de nuevo, y ahora ya no se contenía. En sus besos había deseo, desafío y una especie de libertad salvaje. «Ni te imaginas cuánto tiempo he querido algo así», exhaló entre besos, con alguien que no tiene miedo de cruzar la línea. Pasé mi mano por su costado, sintiendo cómo los músculos se tensaban y relajaban bajo mis dedos, y ella arqueó la espalda, apretándose aún más, como si quisiera fundirse por completo. El mundo fuera de esa sala se redujo a la nada. Ni pensamiento sobre el tiempo, ni sobre la posibilidad de que la puerta se abriera en cualquier momento, ni sobre la lluvia que se había intensificado y ahora repiqueteaba en el alféizar. Solo estaba ella, cálida, viva, respirando con un ritmo cardíaco que resonaba en mí, y eso hacía que quisiera disolverme en el momento. Carla estaba sentada en mis rodillas, sus brazos rodeaban mi cuello y sus labios buscaban los míos con avidez, a veces con ternura, a veces con presión. Ya no jugaba a los toques cautelosos. Cada movimiento era seguro o hambriento, como si temiera que alguien la arrancara de este torbellino. Sentía su aliento en mi mejilla, oía cómo se alteraba el ritmo en su pecho, sentía cómo su cabello me hacía cosquillas en la piel, oliendo a algo cálido, veraniego, a pesar del otoño de afuera. Y ese olor me dejaba sin aliento. «Dime que lo quieres tanto como yo», susurró, sin apartarse de mis labios. «Creo que ya lo sabes», respondí, apretando su cintura con más fuerza. Sus dedos se deslizaron por mi espalda, se detuvieron un poco más abajo, luego volvieron a subir, dejando un rastro de calor. En esos movimientos había de todo: ternura, deseo y una especie de prueba audaz de mi resistencia, de si aguantaría. Lentamente bajó las manos hasta el borde de su blusa y se la quitó con facilidad por la cabeza, revelando una piel suave y clara que temblaba suavemente con la respiración y la excitación. Notó mi mirada y se mordió ligeramente el labio, como invitándome a mirar más, a tocar. «¿Te gusta lo que ves?», preguntó en voz baja, con un toque de ronquera. Pasé la palma de mi mano por su costado, sintiendo el calor y un ligero temblor, y ella se arqueó hacia mi mano, como si ese toque fuera tan necesario para ella como el aire. Carla se inclinó hacia mí. Sus labios recorrieron mi cuello, dejando un rastro húmedo, luego mi clavícula, y cada toque quemaba como el fuego. Pasé mis dedos por la línea de su espalda, sintiendo cómo se entregaba, como si quisiera que la sujetara más fuerte, que no la soltara. Me miró de nuevo a los ojos, y en esa mirada no había ni una pizca de duda, solo una invitación pura y un deseo ardiente. Lentamente, como si estirara cada segundo para recordarlo, se deslizó de mis rodillas y se colocó frente a mí, apretando todo su cuerpo contra el mío, abrazándome por los hombros. Sus palmas se posaron en mi pecho y luego se movieron hacia abajo, explorando, provocando. La apreté más fuerte contra mí y nuestros labios se encontraron de nuevo en un beso profundo, lleno de impaciencia y placer. Sentí como ella literalmente se derretía en mis brazos, y yo ya no podía contener el creciente deseo que se había acumulado durante toda la noche. Puso una mano en mi nuca y tiró suavemente hacia abajo, obligándome a inclinarme más hacia ella. Nos movimos al sofá por completo, y ella quedó debajo de mí, mirándome desde abajo con ojos brillantes y respiración agitada. «No te apresures», dijo pasando los dedos por mi mejilla, por la barba de un día. «Quiero que recordemos cada segundo, cada toque». Toqué sus labios con mi cuello, bajando lentamente, besando su piel, sintiendo el sabor a sal y perfume. Ella se arqueaba hacia mí, cerraba los ojos de placer, se mordía el labio como si tratara de no gemir en voz alta para no despertar el eco en el apartamento. Sus dedos se deslizaban por mi espalda, se aferraban a la tela de mi camiseta, tirando de ella hacia arriba, arrancándola. Cada movimiento era como un destello de relámpago, brillante, repentino, dejando una marca. Nuestros cuerpos se movían al unísono. A veces se quedaba quieta, capturando el momento, a veces comenzaba a moverse a mi ritmo, sincrónicamente. Lenta, casi dolorosamente me deslicé dentro de ella, y ella inspiró bruscamente, abrazándome con más fuerza.
Sí, justo así, exhaló. Y en esa palabra estaba todo, alivio, deseo y esa sensación de autenticidad que no se puede fingir. Me moví lentamente al principio, sintiendo cómo su respiración cambiaba, se aceleraba, cómo sus músculos se tensaban y se relajaban al compás. Me miraba a veces cerrando los ojos por las abrumadoras sensaciones, pero luego los abría de nuevo, como si quisiera memorizar cada una de mis miradas, cada expresión de mi rostro. Más, por favor, no te detengas, pidió en un susurro, y aceleré el ritmo, adaptándome a ella. Nuestros cuerpos se movían al mismo compás, perfectamente fusionados. A veces se apretaba contra mí con todo su cuerpo, a veces se reclinaba ligeramente, permitiéndome sentirla aún más profunda, más plenamente. Sus dedos se deslizaban por mi espalda, arañando un poco más fuerte cuando la ola de placer la inundaba. Besaba sus labios, su rostro, su cuello, capturando cada gemido, cada temblor, cada suspiro. Se arqueaba hacia mí, como si quisiera que me convirtiera en parte de ella por completo sin dejar rastro. En un momento apretó firmemente sus piernas alrededor de mi cintura, cerró los ojos y exhaló mi nombre en voz baja, pero con pasión. Sentí como su cuerpo se estremecía, como la cubría una ola de placer, poderosa e incontrolable. No pude contenerme y solté todos los frenos, moviéndome con la fuerza que había reprimido toda la noche. Y literalmente nos disolvimos el uno en el otro, en ese ritmo, en los sonidos, en el calor que llenó toda la habitación, todo el apartamento. Cuando finalmente nos detuvimos, nos quedamos un rato así, entrelazados de brazos y piernas, escuchando cómo se calmaba la respiración, cómo los latidos del corazón volvían a la normalidad. Ella se acurrucaba contra mí, y su piel estaba caliente, húmeda, y no quería separarme de ese calor, quería prolongar el momento. Carla pasó los dedos por mi cabello, por mis hombros y dijo en voz baja, ahora sí que sé que encontramos nuestro lenguaje común, y es perfecto. No respondí, simplemente la besé en la sien, sintiendo cómo la realidad regresaba poco a poco. Estaba de pie junto al ventanal de la sala, mirando la lluvia nocturna que convertía las luces de los coches en manchas borrosas, e intentaba ordenar mis pensamientos. Todo lo que había pasado en estos 2 días era como un sueño salvaje pero atractivo del que no quería despertar, demasiado intenso, demasiado vivo, con sabor a adrenalina. Detrás de mí, la puerta de la habitación crujió suavemente y escuché sus pasos ligeros sobre el laminado. Se acercó tanto que sentí el calor de su cuerpo a través de la delgada camiseta que se había puesto. «¿Y bien?», susurró apoyándose en mi hombro y apretando su mejilla contra él. ¿Llegamos hasta el final de esta historia o seguiremos jugando en las sombras, escondiéndonos? Me di la vuelta, la miré a los ojos. Había un desafío mezclado con una extraña emoción, casi adolescente, que la hacía aún más atractiva. Era ese momento en que ni las palabras ni las excusas resolvían nada. Todo se había decidido desde la primera mirada. Pasó un dedo por mi muñeca, como probando si temblaría bajo ese toque. No temblé. Solo tomé su mano en la mía y lentamente, sin prisas, la llevé hacia la habitación, donde la luz de la lámpara de noche se reflejaba en los espejos. Los pasos resonaban sordamente por el apartamento, el corazón me latía en el pecho, y en mi cabeza solo había una cosa: después de esto no habrá vuelta atrás, pero vale la pena. En la habitación todo parecía diferente. Incluso la luz habitual de la lámpara se sentía más cálida, más suave, proyectando sombras en las paredes. Se sentó en el borde de la gran cama, cruzando las piernas, y me miró como nunca antes lo había hecho. Abiertamente, sin cautela, sin prohibiciones, solo con un deseo honesto en los ojos. ¿Te das cuenta de lo que estamos haciendo?, preguntó en voz baja, pero sin reproche. Esto no es un juego. Sí, me doy cuenta, respondí acercándome. Y al parecer en ese momento desaparecieron todos los límites entre nosotros. Todos los no se puede. Sus manos me encontraron por sí solas, y las mías a ella. Cada movimiento era lento, consciente, como si ambos quisiéramos memorizar cada segundo, el calor de la piel, el sabor de los besos, el ritmo de la respiración. No se parecía a un arrebato de pasión casual, sino más bien a una confesión, expresada no con palabras, sino con cuerpos, con toques. Nos exploramos sin prisa, estirando el placer. Yo besaba sus hombros, ella pasaba los dedos por mi pecho, y cada vez provocaba una nueva ola de sensaciones. Cuando todo se calmó, se rió en voz baja, no por una broma, sino por alivio, por la ligereza que vino después. Acostada a mi lado, abrazada a mí, me miró y dijo: «Sabes, hace mucho que quería esto».
Solo esperaba a que tú mismo te decidieras, que dieras el paso. No respondí porque sabía que si empezaba a hablar, lo revelaría todo, el miedo, la excitación y esa extraña alegría. Y en historias como esta es mejor dejar cosas sin decir, para que vivan en la mente por mucho tiempo, recordándose en las noches silenciosas. La noche fue tranquila, solo la lluvia susurraba afuera. Y solo por la mañana, cuando desperté solo en la cama, en la almohada quedó un rastro pequeño, casi imperceptible de su perfume, ligero pero persistente. Ese era el recordatorio de que todo esto no fue un sueño, sino una realidad que creamos nosotros mismos. Todavía recuerdo esa mañana como si hubiera sido ayer. El sol aún no había salido del todo, filtrándose a través de las nubes, la casa olía a café recién hecho de la cafetera, y afuera el viento soplaba perezosamente, meciendo los árboles del parque. Después de todo lo que pasó en la noche, estaba seguro de que las cosas serían diferentes. Algo entre nosotros ya no podía volver a su estado original, como una página pasada. Ella estaba sentada en la mesa de la cocina con una bata delgada, pero como siempre, lograba verse como si pudiera volver loco a cualquiera. El cabello recogido en un moño desordenado, una ligera sonrisa en los labios, y en sus ojos ese brillo que solo veía en los raros momentos en que se permitía ser completamente sincera, sin máscaras. «Buenos días», dijo sin apartar la vista de su taza de café, pero en su voz había calidez. «¿Dormiste algo?» «Sí, si a eso se le puede llamar dormir», respondí, sentándome frente a ella y sirviéndome una taza. Nos miramos y en esa mirada estaba todo, lo que pasó anoche y lo que ambos entendíamos perfectamente. Se venía una conversación de la que no se podía escapar, pero que no queríamos empezar. Alcanzó el pan, untando lentamente la mantequilla con un cuchillo, y de repente dijo en voz baja, casi en un susurro, mirando por la ventana, «No me arrepiento de nada». Sonó tan inesperado que me quedé helado con la taza en la mano. «Tú entiendes que ahora no podremos simplemente olvidar y vivir como antes, ¿verdad?», continuó, girándose hacia mí. «Tú eres el esposo de mi hija, y yo soy la madre a la que parece que se le soltaron los frenos en el momento más inesperado». Me quedé en silencio porque cada una de sus palabras daba en el blanco, resonando dentro de mí. «Pero, ¿sabes?», levantó la vista hacia mí, y en sus ojos no había culpa, sino una tranquila seguridad. «La vida es demasiado corta para vivir siempre correctamente, según las reglas que imponen los demás. A veces hay que vivir como uno quiere, como dicta el corazón, incluso si es un riesgo». Entendí que no pedía perdón, no buscaba excusas. Simplemente constataba un hecho, que había pasado, que lo había querido y que posiblemente lo quería de nuevo. «¿Y si se entera?», pregunté finalmente bajando la voz, aunque el apartamento estaba en silencio. «¿Qué pasará entonces?». Tomó un sorbo de café, movió los hombros pensativamente, mirando el vapor de la taza. «Si se entera, pues así tenía que ser. El destino o la casualidad. Pero mientras no sepa nada, esto es solo entre nosotros. Nuestro secreto, nuestro fuego». Y en ese momento entró ella a la cocina, mi esposa, somnolienta, con su camiseta favorita y el cabello revuelto. No sonrió sin sospechar nada, mientras se servía café de la máquina. «¿Qué hacen aquí, conspiradores madrugadores? ¿Ya están haciendo planes?». «Nada especial», respondió mi suegra rápidamente, tomando la iniciativa con la maestría de una actriz. «Discutiendo cómo sacarte hoy al lago. Parece que el clima está mejorando». En su voz no tembló ni una sola nota. La máscara estaba perfectamente puesta. Y entendí que ella sabía guardar secretos como nadie. El día transcurrió de manera ordinaria, en la superficie. Risas durante el almuerzo, mi esposa preparó ensaladas y carne asada, un paseo por el parque bajo el sol intermitente, donde las hojas crujían bajo los pies, conversaciones sobre nada. Sobre el trabajo, sobre los planes para el fin de semana. Pero todo ese tiempo, entre nosotros se desarrollaba un juego invisible que solo yo veía. Miradas rápidas a través de la mesa, toques ligeros en la mano con el pretexto de pasar la sal, un instante en que su pierna rozaba la mía accidentalmente debajo de la mesa. Y por la noche, cuando mi esposa se fue a la ducha para quitarse el cansancio del día, ella se me acercó en la cocina, apoyándose en la encimera, y dijo en voz baja, «Tú sabes que este no es el final de nuestra historia, ¿verdad?». Quise oponerme, quise decir que era una locura y que debíamos parar. Antes de que fuera demasiado tarde, pero las palabras se me atascaron en la garganta.
Lo sé, exhalé en su lugar. Ella sonrió rozando mis labios con los suyos, un beso rápido pero ardiente, y se fue a su habitación de invitados, dejándome solo. Me quedé en la oscuridad de la cocina, escuchando el ruido del agua en la ducha y mirando las luces de la ciudad, y comprendí que esta historia apenas estaba cobrando impulso, como un río después de la lluvia. Ambos ya habíamos cruzado esa línea sin retorno. Y quizás esté mal. Quizás tengamos que pagar un alto precio por ello, relaciones, confianza, paz. Pero en ese momento solo sabía una cosa: sin este riesgo, sin este fuego que ella encendió en mí, la vida sería insípida, vacía. Que el mundo entero lo considere un pecado, que nos juzgue. Para nosotros, se había convertido en la verdad más dulce y real, una que queríamos repetir una y otra vez.